Muy buenas noches. Qué gusto tenerles otra vez con nosotras en este webinar que hemos nombrado lo que todo docente debe saber sobre la diversidad sexual. Tenemos a una conferencista de lujo, la maestra Cassandra Manjarres Villalobos. Ella es mejor conocida como Diva Cassandra y verán por qué cuando la escuchen y cuando sepan un poco más de ella. Bueno, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, perdón, con una especialización en cinematografía por la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes y por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y también por Columbia College de Hollywood, California. Realizó estudios de teatro en la UNAM y el Centro de Educación Artística de Televisa en el CEA y arte dramático independiente y dirección de escena. Recientemente cursó una maestría en estudios de género en la Universidad Autónoma de Nayarit y un diplomado en derechos humanos en el 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el diplomado de estudios de género en la Universidad de Guanajuato. Es defensora de derechos humanos para la diversidad desde hace 40 años y 20 de ellos los ha vivido plenamente como mujer trans, que es como ella se autopercibe. Es integrante como una de las 20 del 2020, que fue un diplomado profesionalizante de mujeres trans formando a México, de la Fundación de Cuadros y Rostros AC, conjuntamente con el Congreso de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados. Actualmente ella es directora del Departamento de Investigación en Crímenes de Odio a nivel nacional para la Casa de Muñecas Tiresias. No me sale bien la pronunciación de esa palabra porque no la he pronunciado muchas veces. Es una asociación civil. Es integrante del colectivo Orgullo Nayarit y presidenta del Consejo LGBT más en Nayarit, coordinadora del primer centro comunitario LGBT más en Nayarit. Este centro comunitario recibe el nombre de Dayan Scarlett Bueno, de la Casa de Muñecas Tiresias AC. Ha sido secretaria del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado, en CONAPRED, conjuntamente con la Secretaría de Inclusión y Persona con Discapacidad, participando de igual forma en la Asociación Civil Comunidad de Artistas e Intelectuales de Nayarit. Recientemente se integró a la coalición mexicana LGBTTI+, en función de coordinadora y capacitadora para más de 300 personas trans y no binarias en temas concernientes al cupo laboral para poder articularlos en toda la República Mexicana ante esta iniciativa de ley, que ya es una ley y está siendo espejo en Argentina. Es una ley que se está propagando o generando en ambos países. Es fundadora de la Red Feminista de Nayarit y de los colectivos de resistencia feminista e inclusión en la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente adscrita a la campaña estatal a la compañía, perdón, estatal de teatro en Nayarit, Comuna Teatro y Tianguis Teatro. Es nombrada el rostro del activismo en el 2020 en reconocimiento a una trayectoria
y es galardonada en 2021 como una de las mejores activistas revolucionarias de ese año, en el 2021. Es egresada del Diplomado de Nuevos Liderazgos y Diversidad Sexual de la Escuela Nacional, cuya es la segunda generación, y se decidió que lleve el nombre de Cassandra, esta segunda generación. Recientemente han colocado la primera piedra del mausoleo comunitario Teresías, para el segundo en dignidad de las compañeras asesinadas, para que ese mausoleo de albergue a las compañeras asesinadas. En Nayarit también es coordinadora del centro comunitario que ya les había mencionado, el eh, Dayane Scarlett Bueno, y siguen participando en diferentes diplomados, ponencias, talleres, donde comparten experiencias y conocimientos a lo largo de toda la República Mexicana y en el extranjero. Eh, Fue nombrada Mujer del Año en el 2022 ante el Senado de la República, y en el 2023 es reconocida por su aportación como mujer nayarita en el arte, desarrollando cultura e impacto social en el área de creación audiovisual. Es integrante del colectivo para la reparación deuda histórica de las abuelas trans, y recientemente, que eso lo vi en internet, fue nombrada doctora honoris causa en cultura de paz y derechos humanos con perspectiva de género. Eh, el galardón al informe de transfeminicidio por la Fundación ATA, Silvia Rivera de Andalucía, en Sevilla, España, y medalla de honor en Premio Nayar por trayectoria en derechos humanos y liderazgo LGBT. También recientemente ha sido nombrada titular de la Comisión Trans en la Coalición Mexicana LGBT, y es integrante de la Escuela de Liderazgos Políticos LGBTIQ+, de las Américas y el Caribe. Pues bueno, un placer y un honor tenerte con nosotras. Te dejo los micrófonos para que podamos iniciar esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para mí este tema es fundamental y crucial en estos momentos, porque desde el desconocimiento se ha intentado siempre descalificar las identidades apelando a la biología. El discurso biológico se ha usado para construir jerarquías entre la humanidad desde la raza y el género, y con ello se limitan muchos derechos. Para la diversidad y específicamente las mujeres trans, el primero es la educación, y con ello en cascada se limitan nuestro acceso a la justicia en todas las necesidades básicas y elementales. La investigación nos arroja en los últimos 150 años en que no hay diferencias sustantivas que se traduzcan en términos de competencias intelectuales o físicas que justifiquen limitar nuestros derechos. Y es así que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la diferencia no implica una jerarquización ni una categorización entre los seres humanos de primera y segunda. Debemos, a como dé lugar, vivir en un mundo libre de estigmas, porque es muy importante que vayamos construyendo nuevos caminos en la enseñanza de una forma didáctica y amena, por medio de la cual se transmita conocimiento conforme a derechos humanos, la ciencia y la academia misma de una forma desenfadada. En primer lugar, debemos abrir nuestras mentes para naturalizar la diversidad sexual y de género, porque es algo comúnmente normal. Y para iniciar y para abrir boca, vamos a ver un video que nos dará una idea de la amplitud referente a la diversidad sexual para comenzar a despejar cualquier duda que pueda existir.
El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así, eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista, y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, 2 realidades por categoría, y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual
va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos. Y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá. Porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Bueno, pues esto fue un preámbulo nada más para más o menos direccionar nuestra plática de hoy, en donde tengo el orgullo y el honor de decirles que en esta revisión que haremos hoy voy a compartirles una guía que realizaron dos entusiastas jóvenes, mis compañeros Willy Gómez y Osiris Padilla. Ambos son estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde soy egresada de la Maestría de Estudios de Género, y con ellos me ha tocado dar ponencias en distintos espacios para tratar de lograr transversalizar la perspectiva de género en todas las instituciones y la familia, pero sobre todo desde la educación. Mis compañeros hicieron esta guía que me parece maravillosa y está a punto de socializarse. Bueno, tengo el privilegio de que me hayan dejado compartirla este día con ustedes. Sin embargo, cada letra del acrónimo nos muestra necesidades distintas desde la orientación, el sexo, la identidad y la expresión. Y de ahí que la necesidad de conocer todo este abanico de diversidades y de las posibilidades en cuanto a orientaciones sexuales, las condiciones biológicas, las identidades y las expresiones de género que difieren con lo social, histórica y culturalmente establecido. Y aquí a lo que me refiero específicamente es en cuanto a los cis, ¿verdad? Lo que vimos aquí en el video de la cisexualidad, que viene a ser la heterosexualidad, que es por cómo está normalmente regida nuestra sociedad, ¿no? Las personas LGBT hemos enfrentado violencia, rechazo, discriminación, odio y estigma, y conformamos una población que sufre una constante vulnerabilidad. Este hecho inminente nos ha llevado a articular una lucha incansable por nuestros derechos, y cada una de esas vertientes del género y dentro de la constante evolución que día a día experimentamos, surgen distintos símbolos para la representación de cada grupo específico.
me gustaría, de esta guía que les vamos a pasar, les vamos a poner el código QR para compartírselos en el grupo, ahí en la página de Educaréis. Y también, pues, vamos a poder visitarla ahorita paso a paso, pero yo quisiera adelantarme a las páginas centrales en donde está la cuestión medular de esta reunión, que es justamente todo lo que como docentes tenemos que tener en consideración toda vez que estamos frente a un grupo o a alumnos, alumnas y alumnes que nos confíen su diversidad. Hay que preguntar al estudiantado acerca de sus miedos y expectativas en el futuro. Hay que identificar para intentar apoyar a esos estudiantes que están viviendo el proceso de reconocerse y aceptarse a sí mismos, siempre brindándoles reconocimiento y respeto. La confidencialidad también debe de ser un factor importante que en todo momento debemos de tratar de tener y de esperar el momento en el que esa persona se sienta apta para informar a su familia y a la sociedad. Cuando algún menor tenga la confianza con el personal docente al autopercibirse como persona trans, se debe de iniciar un proceso de acompañamiento para informar a los padres o a los tutores con mucho tacto para no vulnerar los derechos de ese menor y motivar a estos padres, a los familiares o a los tutores a conocer más sobre el tema con gente especializada. Eso en primer término. Y consecutivamente incitar a las autoridades educativas que permitan el uso indiscriminado de los sanitarios y el uso de uniformes escolares conforme a su expresión de género. Y a su vez, asegurar la participación en todas las actividades que estereotipadamente se encuentran diferenciadas por género, desde el binarismo, que también vimos ahí en el video, de tal forma que se les permita participar en aquellas con las que se sientan afines y acorde a su género autopercibido. Invitar a los padres y a los tutores a informarse y sensibilizarse para comprender desde la reflexión de forma óptima y garantizar el bienestar y así evitarle causar un daño a esta personita. Dirigirse hacia la niña, el niño, niña o adolescente con los pronombres que él solicita o que ella solicitan, y así como nombrarle en las listas de asistencia con el nombre que se identifican. Jamás llamarles por su nombre muerto. En todas las actividades y eventos, llamarles por el nombre y los pronombres solicitados. Permitir la libre expresión de género y de ideas. Nunca hacer señalamientos ni distinciones o comentarios por su expresión de género. No preguntar nunca quién es el hombre y quién es la mujer a alguna pareja homosexual o lesbiana. Debemos familiarizarnos con términos neutros que no invisibilicen la diversidad. Si alguien te confiesa ser LGBT, no divulgues esa información sin su consentimiento porque debemos tomar en cuenta que podemos ser a la primera persona que se lo están contando y eso traicionaría su confianza. Siempre brindar acompañamiento por medio del trabajo social o del departamento de psicología que haya en la escuela. Y bueno, le voy a pedir a mi compañera Claudia que nos vayamos al inicio de la guía para que vayamos haciendo un repaso pues sumamente rápido, ¿verdad? Porque es toda una guía, sin embargo se las voy a compartir. Esta maravillosa guía es una guía de atención hacia las juventudes y surge justamente como una herramienta de apoyo didáctico y pedagógico desde la creación y la ilustración de mis compañeros, la autoría de Willy Gómez y las viñetas de mi compañera Osiris, que justamente, bueno, con Willy yo he ido a dar ponencias a instituciones como el ISSSTE, con Osiris justamente hoy, terminando esto, voy a ir a recibir un reconocimiento por un proyecto de intervención feminista que tuvimos aquí en una población cercana a Tepic Nayarit, en donde tienen su casa y desde donde estoy ahorita conectada, en Aticama, en donde hicimos un proyecto feminista de intervención y uno de los temas y de los ejes fue la diversidad sexual, en donde dimos pláticas contra la violencia de género a niñas y adolescentes
y con esto tratamos de sanar el tejido social y de reconstruir y crear nuevas rutas de actuación para poder implementar todos estos conocimientos, siempre desde la ciencia y de los avances en derechos humanos. Vamos a ir viendo la guía de atención hacia las juventudes. Aquí tenemos el índice para que vean ustedes que es sumamente completa. Y vámonos hacia la primera. Ahí dice justamente lo que les comentaba surge como una herramienta, ¿verdad? Para los docentes y para los padres de familia, para el público en general, no necesariamente tiene que ser una persona que esté dedicada a ser maestra. Todo mundo aprendemos día con día y todo mundo vivimos en una sociedad en donde la diversidad está cada vez más permeada y más vigente y más presente, porque hay una visibilidad mucho mayor y los retos y las necesidades desde la juventud, en la temprana edad, nos pueden ayudar a erradicar la discriminación, los estigmas y los prejuicios que prevalecen dentro desde el desconocimiento que hay acerca de todos estos temas. Entonces, por eso es muy importante que tengamos este tipo de pláticas, porque muchas veces consideramos que son irrelevantes los temas, echamos todo en un solo saco y bueno, tenemos que entrar a detalle en esta simbología que vamos a empezar a ver. Aunque les resulte complicado asimilarlo, las infancias y adolescencias y juventudes LGBT existen y deben ser apoyadas, incluidas y respetadas. Aquí vemos la simbología, en donde consideramos que el acrónimo vienen a ser todas estas letras que por ahí he leído en varios lugares que qué ridiculez, que por qué tantas cosas, que invité a una persona que estuvo diciendo que ya no fueran ridículos con tantas letras, pues le invité para que viniera y conociera las necesidades de cada una de las letras del acrónimo y me mandó a volar. Pero nunca está por demás decirle a la gente el por qué existe cada una de estas identidades y que cada una viene a ser diferente de la otra, porque algunas se refieren a la orientación de una persona, algunas a su sexo, algunas a la identidad y otras a la expresión. El acrónimo LGBTTIQAP se refiere a las etiquetas que engloban a personas cuyas orientaciones sexuales, condiciones biológicas, identidades y expresiones de género difieren con lo social, histórica y culturalmente establecido, como ya les dije anteriormente. La violencia que hemos experimentado, el rechazo y la discriminación justamente son pues apremiantes para que tengamos que decir desde nuestras voces las necesidades que hay con respecto a cada una, porque día con día el odio no descansa y las fobias nos siguen matando. Desde el lenguaje también hay un crimen social porque muchas veces no se toma en cuenta la salud mental de una persona que es atormentada desde el bullying y el acoso y debemos como docentes tratar de evitar en nuestros grupos todo esto. Aquí vamos a ir analizando cada una de estas banderas. Está la bandera pansexual, que ya lo vimos, que es amplitud de rango en donde te puede gustar todo. La bandera bisexual, que te pueden gustar tanto hombres como mujeres. La bandera queer, que viene a ser una cuestión de expresión de género que nos hermana en el paraguas con lo trans. Y con ello quiero dejar muy en claro que lo no binario viene a ser hermanado justamente de lo trans en el paraguas de derechos humanos. La bandera intersexual, que ya lo vimos, de estas condiciones sexuales en donde se puede tener ambas situaciones o una variación. La bandera asexual, la gay y la lésbica, y la bandera que engloba
todas estas, LGBTT, IQ, lo queer, lo asexual y lo pansexual. Y bueno, vamos a ver en la siguiente gráfica, vamos a ver cómo dividimos estas situaciones en la orientación, en el sexo, en la identidad y la expresión. Las 3 T es algo interesante de puntualizar, porque una persona transgénero o transexual vive ya como una mujer la opresión dentro de la sociedad, lo que una persona travesti no, ¿verdad? Porque un hombre que se disfraza de Gloria Trevi para dar show o que se pone una peluca para experimentar su otro yo momentáneamente por una cuestión lúdica o de un show o de pasar el rato, se quita la peluca, se quita el maquillaje y sigue siendo ese hombre ante la sociedad que no vive las opresiones que nosotras sí vivimos. Y la diferencia entre transexual y transgénero es que una sí recurre a cirugías y a hormonización y la otra no. La otra vive su vida como mujer sin tenerse que alterar pues de alguna cuestión que también nos lleva a pensar en muchas cuestiones preocupantes como los modelantes y cosas a las que recurrimos muchas veces con tal de feminizarnos y que son muy peligrosas y que debemos de tratar de evitar y de decirle también a nuestras alumnas que no vayan a incurrir en ellas. En la siguiente gráfica ya vamos a entrar de lleno en lo que es la diversidad sexual, que por lo pronto en ese video que me gusta mucho porque explica claramente todas estas cosas, vamos a ver que el género es una construcción social porque es el conjunto de características relacionadas a las emociones, las actitudes, los sentimientos y la apariencia, que varía según la época histórica, la zona geográfica, la cultura, el entendimiento social y la interpretación personal que cada una tenga. Ya puede ser una persona que sea hombre, una persona que sea mujer o un tercer género reconocido en México que es las muches. La identidad de género es la percepción que uno tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género. Es cómo me siento. Y aquí la vemos en esta imagen en donde está alojada en nuestro cerebro. Luego lo trans, una persona cuya biología no corresponde con su identidad de género y adopta distintas características del género con el que se identifica. Ya lo habíamos dicho, en la cuestión en la que sí se alinean y en las que están tanto una como otra en comunión, es una persona a la que llamamos cisgénero. La expresión de género es cómo quiero presentarme ante los demás, de qué forma quiero ser leída, porque esa lectura que se nos da muchas veces puede ser femenina o masculina según la ropa o la vestimenta que utilice una. Entonces también viene a ser femenina o masculina, pero también puede ser queer, una persona que vive su identidad y expresión de género de manera fluida sin sentir la necesidad de adoptar ninguna denominación en particular. Un día puedo traer pestañas postizas, falda o alguna vez barba y labial, etcétera, etcétera. Combinas todo. Y esta teoría es muy interesante porque queer significa retorcido o raro y en las teorías americanas se reapropian de esta terminología que antes fue despectiva para ahora justamente darle una resignificación que ahora nos apropiamos con orgullo para poder defender todo esto que antes era visto como un síntoma degenerado de nuestras identidades. La orientación sexual, pues, es la atracción sentimental, erótica, física y afectiva de esa respuesta a qué me gusta, ¿no? Una persona heterosexual, pues es una persona que se siente atraída sentimental, erótica, física y afectivamente por personas del género opuesto. Una persona lesbiana es una mujer que se siente atraída sentimental, erótica, física y afectivamente por mujeres.
Una persona gay es un hombre que se siente atraído por otro hombre. Una persona bisexual puede experimentar una atracción en diferente grado hacia cualquiera de las dos del binario, de hombre o mujer. Una persona asexual es totalmente ajena, no tiene ninguna experiencia de atracción con respecto a ningún hombre ni a una mujer, a ninguno de los géneros. Y una persona pansexual es una persona que gusta de todo, que le gustan todas las posibilidades que puedan existir sin ataduras. La condición biológica, las características sexuales, que son características físicas y biológicas con las que nacemos, y estas determinan el sexo de una persona. Es decir, ¿qué soy? El sexo, tanto entre los animales como entre nosotros, nos divide entre hembras y machos, y la intersexualidad, que son las personas que nacen con una combinación de características biológicas internas o externas de macho o de hembra, como los cromosomas, los genitales, las gónadas y todo eso. Entonces, vamos a la siguiente, en donde la condición biológica nos responde a la pregunta, ¿qué soy? Que justamente es esto que yo les decía. Y algo que les puedo compartir es que las personas intersexuales no pueden reproducirse sexualmente. Vámonos a la siguiente, en donde vamos a hablar de las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y psicológicas, fisiológicas con las que nacemos. El sexo, porque como les decía, las plantas y los animales también presentan características de un sexo. Y el género, que es esa construcción de lo que, como tablas rasas, una vez que llegamos al mundo, empezamos a escribir según nuestras disidencias. Entonces, vamos a hablar de la identidad de género. La identidad de género es esa percepción que uno tiene, en la próxima lámina, por favor, Clau, que uno tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género. Cisgénero, ya lo dijimos, es una persona cuya biología sí corresponde con su identidad de género. Lo trans es una persona cuya biología no corresponde a su identidad de género y adopta distintas características del género con el que se identifica. Ya decíamos que una persona transgénero no recurre a hormonas, a cirugías ni tratamientos, y una persona transexual sí. La persona no binaria es quien no se siente identificada dentro del concepto de hombre o de mujer, sino que se autodenomina como un tercero. Y las personas a género son las que se identifican como alguien sin género. La expresión de género, en la siguiente lámina, es justamente cómo quiero presentarme ante los demás. Esa lectura que quiero que se haga de mí misma. Si yo me considero muy femenina, utilizo pues todo lo que estereotípicamente viene a ser considerado algo femenino o viceversa, ¿no? Lo masculino. Pero existe también el género fluido, esta cuestión queer, de lo que les decía, una cuestión andrógina, ¿verdad? De personas que tienen rasgos tanto femeninos como masculinos, o travestis. Lo femenino y lo masculino no corresponden a un género en específico. Nadie es 100% femenina o masculina. Y entonces nos vamos a la siguiente, en donde la terminología de género nos dice la identidad y la expresión de una cuestión de todas estas posibilidades cuya biología sí corresponde con su identidad de género en lo cisgénero, en lo trans, cuya persona, la biología no corresponde con su identidad de género y adopta distintas características del género con que se identifica, es decir, con el opuesto. La género, que ya lo dijimos, que no tiene género, y la persona que no se siente identificada dentro del concepto de hombre o de mujer, que es una persona no binaria. O como el magistrade, ¿verdad? Que le conocíamos que le gustaba mucho usar tacones y falda, labial, pero
su cabello a lo mejor era lo más aproximado a estar viendo a un señor que a una señora. Y entonces esa combinación es lo que llamamos no binaria. La expresión travesti son las personas que utilizan lo que dije ya anteriormente de la cuestión lúdica, ¿verdad? Que momentáneamente se visten de mujer o de hombre, porque también hay drag kings. El género fluido son las personas cuyo género no es fijo y cambia con el tiempo o según la situación. Una persona andrógina es una persona que tiene rasgos corporales externos, tanto femeninos como masculinos, en apariencia física. Hay un poema precioso de Amado Nervo que justamente se llama así, que se los recomiendo, que es un poeta justo de aquí, de Tepic Nayarit, para el mundo. Vamos a la siguiente lámina, que es la de la orientación sexual, y en donde vamos a ver ya representadas todas estas simbologías de estas banderas que muchas veces cuando las veamos tratemos de identificar. Lo heterosexual, curiosamente, no tiene una bandera, ¿no? Pero es una persona que se siente atraída sentimental, erótica, física y afectivamente por personas del género opuesto. Una mujer lesbiana es una mujer que se siente atraída sentimental, erótica, física y afectivamente por mujeres. Y ya vimos todas estas posibilidades de lo gay, lo bisexual, lo asexual y lo pansexual. Existen niñas y niños y adolescentes LGBT. La pregunta en la siguiente lámina, cuya respuesta es sí. Y a cuestiones como las de Simone de Beauvoir, una de las grandes maestras del feminismo, que dicen que una mujer no nace, sino que se hace, pues aquí tenemos esta pregunta que dice, ¿se nace o se hace? Y la respuesta de mis compañeros en este momento para hacer la guía fue que una se descubre. Y esto es muy bonito porque quiere decir que una va experimentando a lo largo de su vida quién quiere ser. Y esto no es una condicionante ni genética ni impuesta, ¿verdad? Porque esto es muy necesario también dejar en claro que muchas veces se nos dice que no pueden una pareja homosexual adoptar a un niño o una niña porque le va a influenciar. Y eso no es verdad. La condición biológica y las características sexuales son de nacimiento, pero la identidad de género surge a temprana edad desde la niñez. Aquí nos ponen que desde los 5 años a los 8 años, pero yo recuerdo que yo desde los 3 años ya tenía conocimiento de quién era y quién habitaba en mí. La expresión de género es toda la vida. Yo creo que toda la vida vamos a seguir construyendo esa forma de expresión de cómo queremos ser vistas por los demás, de cómo queremos ser leídas, esa lectura que se hace de nuestras identidades de acuerdo a nuestra expresión. Y de ahí que encontremos mujeres que son extremadamente masculinas, pero que esa es solamente su expresión y quieren seguir siendo nombradas mujeres, no dan un paso a ser un hombre trans porque su condición y su expresión no limitan ni determinan su identidad ni su condición biológica, ni su orientación sexual, ¿verdad? Que viene a ser también desde la pubertad que se empieza a experimentar todas esas cosquillas que tenemos del despertar hacia la sexualidad, en donde todas nacemos con un sexo, pero desarrollamos el género durante toda la vida. En la siguiente, vamos a ver esos desafíos que enfrentan las personas de la juventud LGBT+, que muchas veces son un común denominador dentro de la falta de escucha, el entendimiento, la apertura y la aceptación de sus familiares y de sus amigos. La imposibilidad de contar con una documentación que les respalde desde su identidad de género, su expresión y que sean accesibles en cuanto al costo y de una rápida obtención, porque
Mientras más rápido tengas tus papeles adecuados a tu expresión y a tu identidad de género, mucho menos. Hay estudios que determinan que es menos la violencia que vive una persona toda vez que se empieza a vivir como quiere ser y como es. La imposibilidad de ser nombradas en las listas, ¿verdad? Porque muchas veces hay maestros que no respetan la identidad de una persona y quieren ser incisivos en nombrarles con su nombre muerto, y eso está mal. Esa es una de las principales eh, prácticas que en este momento quiero yo subrayar para que como maestros siempre respetemos de la forma en que quieran ser nombradas, nombrados o nombradas nuestros alumnos. El uso de uniformes, ¿verdad? La libertad. ¿Qué necesidad hay de imponer una falda o un pantalón cuando una persona sabe o siente la incomodidad de esto, ¿no? De una expresión. Y sobre todo el acceso a los baños, que es un derecho fundamental de los derechos humanos, porque al final de cuentas un sanitario es eso, un sanitario, y no tiene por qué limitarnos el acceso, la condición de que una no va por la vida levantándole la falda a alguien o abriéndole el pantalón a nadie para poder delimitar quién es esa persona y a quién estamos viendo y cómo se autoperciba, ¿verdad? Esto ha sido un factor y un detonante muy preocupante, sobre todo para las mujeres trans, porque desde temprana edad, al expresar su disidencia, esto muchas veces les hace alejarse de los estudios con tal de ya no ser increpadas. Y muchas veces también son las razones por las que las mujeres trans, sobre todo, principalmente, y lo digo porque esto me atañe, porque es algo que he estudiado y es algo que en lo cual me he centrado, y es la principal causa a veces de la marginación que vivimos por haber sido expulsadas o por haber huido por salud propia de nuestras casas para poder sobrevivir y para poder ser quienes queremos ser. Y esto nos lleva a la marginalidad y a toda la cascada de peligrosidades, porque nosotras no somos peligrosas, estamos en peligro. Y tan es así que a inicios de este año, ya lo estamos viendo, hoy es la misa de mi compañera, la doctora Samantha Fonseca, y es una de las 9 o 10 mujeres asesinadas en el país, con esta creciente ola de violencia que se ha suscitado, en donde el máximo mandatario pueda referirse a una mujer trans como un hombre vestido de mujer, y con ello desata una ola de discursos de odio y de una depreciación de nuestras identidades que nos viene a dar pie a maltratos y a violencia, desde las cuestiones también como la de las perdidas que fueron agredidas por sus parejas y eso, y que toda la gente empiece a aplaudir estas cuestiones y a socializar y a naturalizar la violencia como diciendo, pues te lo mereces, y eso es el discurso de odio que siempre nos ha remitido a estas tasas que nos han llevado ahora prácticamente a casi ser el primer lugar en el mundo después de Brasil. Estamos a punto de desbancarlo porque hasta este momento seguíamos siendo, antes de comenzar el año, el segundo lugar en crímenes de odio a mujeres trans, y hoy prácticamente lo está desbancando. Y bueno, lo que les dije desde un principio era todas estas recomendaciones que me parecieron muy importantes tratar de compartírselas, porque con todo esto prevemos la discriminación. Tenemos que indicar específicamente que las expresiones fóbicas, a pesar de esa reapropiación que les decía yo de lo queer, en todos los entornos debemos de evitar, y ya son sancionadas muchas de las expresiones como maricón, puto, joto, chancla o lencha, y que son muy familiares porque nadie las desconoce, pero que debemos de empezar a tratar de cambiar este paradigma de la diversidad sexual, en donde no presupongamos la orientación de una persona, ni su identidad, ni su género, en donde tomar a cada comentario fóbico como una oportunidad para abrir el diálogo
sobre la importancia de la diversidad y reafirmar ese respeto tan necesario entre los humanos, entre los derechos humanos, entre nosotros, para poder cambiar todos estos entornos en una cultura de paz. Trabajar sobre los modelos de las nuevas masculinidades, son modelos alternativos desde los estudios de género, y plantear la diversidad de género y de sexo que existe en la sociedad porque no es una ficción. Todo esto es real y se puede palpar porque hoy en día todo mundo en nuestras familias, seguramente, si analizamos, sabemos que tenemos a alguien de la diversidad sexual viviendo entre nuestra familia. Abordar estos temas sobre los roles de género y el machismo servirán siempre para ayudar a erradicar la violencia de género. Y con ello vamos a ver toda una serie de recomendaciones, ¿verdad? Entre las cuales en la siguiente lámina podemos ver, y aquí les apuntamos que tomen nota y que lo recuerden, pero pues van a tener esta guía a su disposición. Tenemos la autorización, a pesar de que ya está por hacerse la impresión de la primera edición, generar un ambiente de apertura respecto al tema con quienes te rodean acerca de la diversidad. Siempre crear esta atmósfera de entendimiento y de platicar holgadamente acerca de estos temas sin tabú. Si un niño juega con una muñeca, no significa que sea gay, y si una niña juega con carritos, no significa que sea lesbiana. Eso lo debemos de entender como padres, eso lo debemos de entender como tíos, como maestros y como toda persona que vea a una criatura tratar de emprender el vuelo y que esté experimentando en el mundo con todo lo material y con todo lo que está viendo a su alrededor. No hay que presionar nunca a alguien a admitir que es LGBT. O sea, tratar de sacar del closet a alguien forzadamente no está bien. Haz un uso debido de los pronombres, los prefijos. Si una persona te dice soy no binaria y quiero que me digas ella, no te cuesta nada. Y eso puede significar la vida de una persona porque también su salud mental depende de ese hostigamiento en el que, aún como vimos hace un tiempo de una persona que dijo que no era su compañera, era su compañere, se rieron mucho y esto puede llevar hasta el suicidio a una persona. Si alguien te quiere confesar ser LGBT, no le digas a nadie más sin su consentimiento. Siempre trata de ser prudente porque a lo mejor es a la primera persona a la que acudió para poder tener confianza y tú puedes traicionar esa confianza. Y manteniéndote siempre actualizada sobre la terminología LGBT, las infancias y las adolescencias LGBT existen, nos gusten o no, y entonces no va a desaparecer una identidad o una persona solamente porque a ti no te parezca. No presupongas que en tu círculo social no hay personas LGBT. El ser LGBT no es una enfermedad ni una elección, es una forma de vivir tan auténtica y tan original y tan válida como cualquiera. Hablar sobre temas de diversidad sexual y de género no hará a alguien que se vuelva gay. Intentar no asumir la orientación sexual de los demás y recordar siempre que no se necesita ser la causa para defenderla. Hay que informarnos siempre sobre los acuerdos, las leyes y los derechos a favor de las infancias y las adolescencias para poder defenderlas juntos, juntas y juntes. Y las perspectivas LGBT en las etapas escolares, bueno, pues lo vemos en la siguiente lámina, por favor, Clau, que sin importar qué tan avanzado sea el grado de estudios, es muy importante el implementar las estrategias que establezcan una apertura hacia los temas de diversidad sexual y dar por hecho que en grados académicos anteriores al alumnado se le habló de estos temas es un error. A la hora de actuar, siempre se debe hacer teniendo sensibilidad y estar abiertos a la escucha. En la siguiente, mi amor, por favor. Y lo preescolar, pues desde muy temprana edad las personas empezamos a tener conciencia y adoptamos tendencias por lo que socialmente denominamos masculino y femenino, desde el binario de lo que nos habla Gail Rubin. Y es una etapa de descubrimiento y desarrollo, por lo que lo idóneo
es brindar al infante el espacio para estimular dicho desarrollo. En la primaria, pues se genera un ambiente de apertura hacia esos temas y puede ayudar a estimular el desarrollo de valores para una sana convivencia en lo sucesivo de esos 6 años en los que la personita va a estar. Y es importante el no descartar la presencia de niñas o niños LGBT, en especial de niñas y niños trans, porque el menor será quien manifieste ser trans y por lo que es importante no asustarse ni asumir todo esto más allá de la naturalidad y la situación que se deben de tener. En la secundaria, pues ya es muy importante tener en cuenta lo crucial que es la etapa de una secundaria, porque las adolescencias empiezan a despertar a la sexualidad y entonces los docentes y los padres de familia tienen un papel fundamental para poder generar un ambiente menos hostil, ¿verdad? Desde el bullying y el acoso para tratar de evitar todo esto, porque eso limita muchas veces e implica que haya violencia física y mental en una persona donde el mayor énfasis y los esfuerzos se deben aplicar para tratar de ayudarle, toda vez que haya expresado su identidad. La preparatoria busca en esa etapa las estrategias para ayudar a incentivar el desarrollo de la personalidad en libertad de ese estudiantado para forjar ese ambiente tan necesario de aceptación, de respeto y de apoyo para realizar grupos de contención y de acompañamiento en donde se hagan pláticas de diversidad, capacitar al personal docente, con los padres mismos tener algunas conversaciones con respecto a todo esto. Y bueno, ya en la universidad no hay que dar por hecho que el estudiante ya ha tenido un acercamiento sobre los temas de diversidad sexual porque nunca es tarde para abordar dichos temas en clase. Es importante no derogar la responsabilidad de implementar esta información solo a las clases de ética o civismo o cosas semejantes. En esta etapa los estudiantes se encuentran próximos a ser los docentes, ¿verdad? Abogados, médicos, todas las carreras que hay. Y entonces es necesario que tengan una formación sin discriminación, con una mirada amena, una mirada amistosa y amigable, con todas las formas de ser y de diversidad. Estos temas son muy sensibles y obviamente conforme el paradigma de los estudios de género nos ha ido dando y abordando nuevas formas de expresión, así como antes decíamos la cuestión de los pueblos originarios o de una persona afrodescendiente, en donde nos referíamos de otras formas, hay nuevas formas para referirnos a la preferencia sexual y mejor debemos decir orientación sexual. A una persona hermafrodita ya se le llama una persona intersexual. A alguien que antes le decían lencha o marimacho, hoy conocemos el término lesbiana. A un joto o maricón, hoy le podemos decir una persona gay. A un travesti, que no tiene nada de malo, ahora le decimos transgénero o transexual sin generalizar, porque hay una diferencia. Y a una vestida, antes le decían vestidas a nuestras identidades, ahora pues hay lo drag, ¿no? Entonces, con esto quiero yo cerrar para decirles desde los derechos humanos, desde toda la terminología clave que hay con respecto a esta especie de contención con respecto a lo desconocido que pueda existir, pues esto un repaso en una hora es dificilísimo entrar en materia totalmente escudriñando cada una de las posibilidades, pero quería compartirme con ustedes de esta forma y de la mejor manera por parte de mis compañeros, dejarles este insumo para que lo puedan socializar, lo puedan analizar con total calma y en lo sucesivo, pues tendrán mis datos ahí también para poder comunicarme cualquier duda que tengan, cualquier acercamiento o cualquier propuesta que me quieran hacer. Yo puedo canalizar sus respuestas y puedo darles atención en el momento en que ustedes lo decidan. Quiero decirles
que pues el mundo hoy en día ha cambiado mucho, solo basta observar algunos aspectos de la realidad que nos atraviesan y constatar que avanzamos camino a integrar las identidades trans hacia la igualdad de derechos con evoluciones relativas que marcan el rumbo y las rutas de actuación en todo el planeta. Estamos ante la caída de conceptos arcaicos que han afectado a millones de personas. Al salir del manual de enfermedades mentales, la transexualidad se borra de considerarla un trastorno de la identidad sexual y comienza a desmoronarse el binario, despatologizando todas las identidades. Están cambiando los conceptos referidos al género y todas las clasificaciones quedan obsoletas porque las personas se autodefinen constantemente, incluyendo posturas políticas, disidentes, cambian los procesos cerebromentales y por consiguiente los cuerpos que las representan. El universo de la sexualidad ya no es el que conocíamos anteriormente. Bueno, quienes estén más o menos de mi edad o un poquito más conocerían a Master y Johnson, ¿verdad? Que en su momento conocimos y ya no son tan fijos ni inmutables estas cuestiones del sexo, porque es diverso y cambiante. Y hay cambios en la sexualidad, en el placer, en el concepto de la familia, en los cuerpos de diseño para todas las personas, no solo para los cisexuales. El derecho a vivir y sobre todo a existir y mostrarnos tal cual somos, sin que nos vean como fenómenos o bichos raros, personas enfermas o monstruos, a vivir más allá de las etiquetas que no han sido hechas para las personas y mucho menos para identificar la diversidad en un mundo de colores, en donde el binario blanco y negro permite una gama diversa de tonalidades, como ya vimos en el video inicial. Y toda vez que aceptas ser quien eres, oscilando entre el estado catártico del rechazo y de la aceptación, más allá de la crítica, entendiendo que como seres humanos sentimos dolor y que nos incomoda el hostigamiento de una sociedad que se ciega ante una gama de géneros, de sexualidades y de razas. Por complacer a todos quienes nos etiquetan, no es posible permanecer invisibles y que nuestras verdades se mantengan ocultas. Al contrario, debemos alzar la voz juntas, juntos y juntes, todas en población, y darnos aliento unas a otras para asumirnos mujeres trans, porque callar para muchas ha sido sinónimo de perder la vida. Muchas gracias. Mil gracias, Diva. Sabemos que tienes que correr, así que solo aplaudiremos, te diremos que hay muchas felicitaciones en el chat. María Aurora, despídela, porfa, para que corra Diva, y ya pues, nos quedamos nosotras aquí con el chat. claro que sí, Diva, pues muchísimas gracias por esta exposición, muy interesadas las personas. El manual me parece fantástico y ahorita les comentamos dónde lo pueden seguir revisando. Y pues muchísimas gracias, Diva. Un abrazote y que me vaya muy bien en la reunión a la que vas. Gracias, los amo. Bye, bye. Cuídate mucho. Bueno, nos quedamos acá para hacer los anuncios parroquiales, decirles que esta guía la voy a publicar en cuanto terminemos, la voy a publicar con un QR y con una liga para que puedan ustedes consultarla. Ha sido muy generosa Diva y sus estudiantes en compartirla, sus colegas con quienes se ha elaborado porque es algo que se va a publicar, pero creo que es lindo contar con ella y poder analizarla, pensarla y llevarla a nuestras aulas o en nuestras acciones como docentes, dependiendo del nivel educativo en el que nos encontremos. Y bueno, María Aurora, ¿quieres comentar algo más? Pues nada, agradecer a todas y todos que nos vieron, que nos siguen. Les invitamos, nosotros somos el proyecto, el programa Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes, y nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Telegram. Si se inscriben a Telegram, van a recibir una ficha diaria de Educación Integral en Sexualidad que pueden utilizar en su curso. También estamos en el Facebook, en Educación Integral en Sexualidad, en Instagram, en YouTube
Este webinar va a estar en YouTube. También tenemos un WhatsApp en donde les podemos incluir en grupos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Tenemos un correo electrónico, educareis3@gmail.com, un TikTok y un Google Site. Y la Si próxima les gustó semana, perdón. este video, si les gustó este video, digan me, me gusta en el video, también en Facebook, para que nuestros videos y conferencias circulen más dentro de las redes sociales. Adelante, Clau. Gracias, esa es una buena acotación. Por favor, denos like en la página, en el video, porque eso ayuda a que se visibilice más veces. Si lo pueden compartir en sus redes, también nos ayudan muchísimo. La próxima semana, justo de la mano de esta conferencia, tendremos el que nos va a compartir el profesor Enrique Guzmán Sánchez, el protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil en las escuelas de educación básica y la ley en defensa de niñas, niños y adolescentes. Es súper importante que docentes de todo el país de educación básica, de educación media superior, en bachillerato, puedan conocer estos protocolos porque son fundamentales para la convivencia y que podamos evitar abusos en niñas, niños y adolescentes. Pues muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana. María Aurora. Es todo, Clau. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima.